Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos, queridos amigos de Querer Vivir, una nueva entrega. Bienvenidos a Radio Mairena desde la 107.4 de la FM y también saludamos a todos nuestros seguidores, más de 600 en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos pues. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante con unos orígenes muy antiguos. Desde hace mucho tiempo se vienen aplicando las vacunas, pero no sabemos muy bien lo que es, y hoy tenemos a una persona, la doctora Carmen Garzón Murillo, que nos va a explicar lo que son las vacunas. Doctora Garzón, Carmen, muchas gracias y bienvenida. Gracias a ti, Javier, por invitarme a esta reunión. Muchísimas gracias. También saludamos a nuestro compañero, nuestra recién llegada, María José, ¿qué tal? Desde Cartagena, Murcia. Bienvenida, compañera. Gracias. Y Luisa Angulo desde Sevilla. Bienvenida, compañera, también. Muchas gracias, Javier. Bienvenida. Bien hallada. Y muchas gracias, Carmen, por dedicarnos un ratito de su tiempo a este programa. Carmen, gracias. Para mí es una satisfacción, de verdad. Me encantan estas cosas. Y en último lugar, pero no menos importante, nuestro compañero Luis Aniza, también desde Sevilla. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de volver a estar con vosotros. Y nada, deseando de iniciar el programa y evidentemente pues agradecerle a Carmen su presencia aquí, que evidentemente nos va a ilustrar bastante sobre el tema de la vacuna. Pues efectivamente, vamos a hacer una presentación sobre nuestra invitada de hoy. Carmen Garzón Murillo es médico pediatra con una dilatada experiencia tanto en el ámbito de la atención primaria como hospitalaria, compaginando durante 30 años su trabajo en un centro de salud de Dos Hermanas con el de pediatría de guardia en el Hospital Virgen de Valme. Actualmente ejerce su labor profesional en el Hospital Quirón Infanta Luisa de Sevilla. Ella tiene la suerte de que su profesión es su hobby, con lo cual su trabajo no es tal. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Javier, por darme esta oportunidad de hablar de un tema tan importante como es el de las vacunas. Exactamente, y no es baladí, es un tema fundamental. Pero para empezar a centrar el tema, Carmen, ¿qué es una vacuna y en qué se diferencia una vacuna de un medicamento, de un fármaco? Pues bueno, la vacuna es un producto biológico. ¿Qué quiere decir biológico? Pues que está formado por microorganismos o fragmentos de los mismos. Es un medicamento. ¿Por qué? Porque un medicamento es todo aquel producto que sirve para prevenir o modificar el curso de las enfermedades. Y entonces la vacuna, como tal, es un medicamento. Pero, sin embargo, la vacuna no es un fármaco. ¿Qué es un fármaco? El fármaco, a diferencia de la vacuna, que es un producto biológico formado por microorganismos o fragmentos del mismo, es un producto químico. Y así como la vacuna es muy, aunque cada vacuna es capaz de reproducir las propiedades, venga del laboratorio que venga, sin embargo, los productos químicos se pueden reproducir exactamente en cualquier laboratorio. No sé si aclaro lo que estoy diciendo. O sea, un producto químico tiene una fórmula muy determinada
y cualquiera que sepa sintetizarlo lo hace exactamente igual. La vacuna, aunque tenga las mismas propiedades, aunque esté formado por los mismos microorganismos, a veces puede tener pequeñas variaciones dependiendo del laboratorio donde se haga, que no le hace, por supuesto, ni perder efectividad ni perder seguridad, pero no es exactamente 100% cada una vacuna de otra. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. No sé si eso os queda claro. Sí, perfecto, Sí, Carmen. Sí. O sea, tú puedes reproducir al 100% un fármaco. Una vacuna no la puedes reproducir al 100%, pero sin embargo, desde la vacuna siguen siendo las mismas. La seguridad y las indicaciones siguen siendo las mismas. Carmen, ¿y cuál es el origen de las vacunas? ¿Desde cuándo hay vacunas aquí en nuestra vida y quién sacó la primera vacuna? Bueno, la primera vacuna la hizo el médico Jenner, que comprobó que las personas que manipulaban unas vacas, por eso se llama vacuna, que manipulaban vacas infectadas por una especie de viruela de las vacas, no cogían la viruela, una enfermedad altamente infecciosa que produjo 300 millones de muertos entre el siglo XIX y el siglo XX, y vio que esos vaqueros no contraían la enfermedad. Entonces, como persona observadora, pensó que tendría que tener alguna relación con esa protección el hecho de manipular a vacas que tenían la viruela vacuna. Cogió push de esas pústulas, digamos, de las pústulas que tenían esas vacunas, esas vacas, y las inyectó a voluntarios y vio que se protegían de la enfermedad. Por eso las vacunas tienen ese nombre vacuna. Porque la primera vacuna la fabricó Jenner o la hizo Jenner a partir de la viruela de las vacas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y había una inmunidad cruzada entre la viruela de las vacas y la viruela humana. Por lo tanto, el hecho de inyectar esos virus en los humanos protegía de la viruela humana. Muy bien. Luisa Ángulo, adelante. Carmen, ya que tú eres pediatra, te voy a hacer una pregunta que me imagino que los padres están siempre muy pendientes de esto. ¿Crees que tiene sentido vacunar a los niños? Hombre, todo el sentido del mundo. Las vacunas están permitiendo salvar 3 millones de vidas anuales. La vacuna evita contraer enfermedades altamente infecciosas que pueden ser incluso letales o dejar graves secuelas, porque yo por lo menos con mi edad, pues yo tenía una amiga que había padecido polio y tenía un aparatito que yo creo que muchos de nosotros hemos conocido esas personas de adultas. Pues ya produjo muchas muertes, pero al mismo tiempo produjo muchas secuelas. Ni hay que decir de la difteria, del tétano y de muchas otras enfermedades. Por lo tanto, ya simplemente con evitar la mortalidad y las secuelas de esas enfermedades, ya con eso se cumple una función importantísima. Pero es que al mismo tiempo las vacunas son necesarias, porque el hecho de vacunarnos evita que contraigan las enfermedades, personas muy vulnerables, como pueden ser recién nacidos o personas que tienen debilitada la defensa, que están inmunodeprimidos. Tampoco la vacuna se piensa que es una cosa de niños, no. La vacuna es una cosa de niños y de adultos. El hecho de poner las vacunas a los niños también evita que los adultos padezcan enfermedades, como pueden ser la misma varicela, el sarampión, si no lo han pasado de pequeño, el virus del papiloma humano, y previene cánceres, porque el vacunar de la hepatitis B puede prevenir del cáncer de hígado, el vacunar del papilomavirus puede prevenir el cáncer de útero. O sea que la vacuna cumple una función tanto individual como social importantísima. Junto con la depuración de las aguas, es la medida sanitaria que más vidas ha salvado. O sea que eso no se puede poner en duda. La importancia de la vacuna. La vacuna es la herramienta más eficaz en la prevención de enfermedades infecciosas. Claro. Sin embargo, por ejemplo, la gripe
antes no se le ponía a los niños y este año me consta que se le está poniendo, ¿no? La vacuna a los niños. ¿Por qué antes no se inyectaba a los niños y ahora sí? Bueno, yo creo que también era probablemente también por motivos económicos, ¿eh? O porque se pensaba que la gripe en los niños no era tan grave, pero por lo que estamos diciendo, el hecho de que tú vacunes a los niños evita que contraigan la infección las personas adultas y sobre todo abuelos y personas que tengan más edad, porque es que los niños son el foco de infección más importante por el hecho de estar, digamos, reunidos en grupos, como son las guarderías y los colegios. Claro. Entonces, si tú vacunas al niño, no solamente estás protegiendo al niño, sino que estás protegiendo a los familiares vulnerables y a las personas vulnerables que convivan con ese niño. Eso no quiere decir que tú vacunes al niño únicamente para proteger a los demás, no. Es que también lo proteges a él, porque la gripe produce síntomas importantes, mucha fiebre, puede durar muchos días. Los niños están malitos, están quebrantados en su salud, pueden tener complicaciones como otitis, neumonía, bronquitis, y eso por no decir también que afecta a los padres porque tienen que faltar a los trabajos, porque un niño con gripe no puede ir a una guardería ni a un colegio, y tienen que ser cuidados. Por lo tanto, vacunar a los niños no es ninguna tontería. O sea, que está indicado vacunar a los niños de la gripe, por ese y por muchos otros motivos. ¿De acuerdo? Gracias, Muy Carmen. bien. María José, compañera, adelante. Hola, pues vamos a ver. Habrá también niños que tengan problemas a la hora de recibir esa vacuna. Es decir, también ha habido niños que han tenido contraindicaciones, ¿no?, al ponerse esas vacunas. Bueno, realmente las contraindicaciones en los niños realmente se pueden poner a partir de los 6 meses. Las contraindicaciones de esas vacunas, como no sea que el niño sea alérgico al recipiente que tenga la vacuna, no suele haber otras, puesto que están hechas, hoy por hoy están hechas por virus inactivados, que es lo mismo que decir por virus muertos. Por lo tanto, no pueden provocar la gripe en el niño. Hay unas vacunas, como son las nasales, que sí pueden estar hechas por virus debilitados o atenuados, pero las vacunas que se ponen, las que se inyectan, son por virus, digamos, inactivados o muertos. Entonces, no se puede reproducir la enfermedad. Otra cosa, que el niño tenga un efecto adverso a la vacuna, pero eso es por su idiosincrasia, no porque la vacuna en sí sea mala. Yo siempre digo, le pongo el ejemplo a los padres, le digo, vamos a ver, todos los años muere gente por haber comido un huevo, por haber comido un marisco, por haber comido un fruto seco. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los frutos secos son malos? ¿Que los mariscos son malos? ¿Que el huevo o la leche son malos? No. Eso significa que determinadas personas, por su idiosincrasia, por su alergia, no pueden tomar esos alimentos porque les produce una reacción grave. Pero el problema no está en la vacuna, el problema está en la idiosincrasia, en la constitución del niño o de la persona que recibe la vacuna. ¿De acuerdo? Siempre vamos a escuchar, siempre vamos a ver que hay personas que tienen reacciones, la mayoría son benignas y transitorias, como puede ser fiebre, hinchazón local, dolor de cabeza, y alguno, excepcionalmente, puede tener una reacción grave. Pero que ya lo digo, que eso depende no tanto de la vacuna, no depende de la vacuna, depende de la persona, porque las vacunas son uno de los, digamos, de los medicamentos, de los productos más seguros que hay. ¿Por qué? Porque para que una vacuna salga al mercado tiene que seguir unos controles rigurosísimos. Una vacuna se desarrolla durante años y hasta que no hay una seguridad absoluta de que la vacuna en sí no produce efectos secundarios importantes, no sale al mercado. ¿De acuerdo? O sea que no sé si queda claro lo que te he dicho, que la vacuna no está contraindicada en nadie, sobre todo las vacunas de virus atenuado o de fragmentos de virus. Otra cosa son las vacunas de virus, mejor dicho, de virus inactivados o muertos o fragmentos. Otra cosa son las vacunas de virus vivos, pero atenuados, como son sarampión, rubeola, papera, varicela. Claro, lógicamente, en esos niños sí está contraindicada porque al estar inmunodeprimidos pueden desarrollar la enfermedad aún con esos virus debilitados. En esos niños no se deben de poner esas vacunas. Las vacunas de virus
atenuados, virus vivos debilitados, no se deben de poner en personas inmunodeprimidas porque pueden desarrollar la enfermedad. Pero es la única contraindicación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Luis, adelante. Mira, Carmen, acabas de comentar que para que una vacuna salga al mercado requiere de años para que se pueda desarrollar, para que en definitiva sea fiable y se pueda, bueno, pues usar, nunca mejor dicho, con la seguridad que debe de usarse algo tan delicado. Bueno, a todos nos consta que con el tema del COVID eso no ha sido así. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte es qué grado de fiabilidad tienen las vacunas que nos hemos puesto en el tiempo tan exprés en que se han desarrollado y si tenemos que esperar pues, efectos secundarios que todavía evidentemente igual ni siquiera han salido, pero que, bueno, que pueden estar ahí latentes y salir en un momento determinado, ¿no? Que me gustaría que me aclarara un poquito ese tema. Bueno, el tiempo en el que se desarrolla una vacuna también depende de la financiación. También depende de la financiación. Los laboratorios gastan muchísimo dinero en fabricar una vacuna. ¿Qué es lo que pasa con el COVID? Que el COVID ha sido una emergencia mundial. Sí, ¿Qué sí. ocurre con esa emergencia mundial? Que digamos que los gobiernos, los estados, sobre todo los que, como Estados Unidos, que tienen, digamos, más capacidad económica, sabiendo los problemas sanitarios y económicos que conlleva el coronavirus, el COVID, pues han echado el resto. Han echado el resto y han dedicado millones y miles de millones en fabricar la vacuna y se han acelerado, digamos, los controles y los estudios que en otras circunstancias, también por el tema, digamos, por los temas económicos, se tardan más con otro tipo de vacunas. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores. Primero, que se ha puesto mucho dinero y con ese dinero se han acelerado muchas pruebas y muchos ensayos. Pero es que, por otra parte, debido a la extensión y a la gravedad de la infección, se han sopesado, digamos, de alguna manera, yo creo, que las ventajas y los inconvenientes de poner o no poner la vacuna, de lanzar al mercado la vacuna. Pero yo creo que con todo y eso, la vacuna del COVID se ha lanzado con unas medidas, o sea, con unas medidas de seguridad más que aceptables para el tiempo que se ha tardado en fabricar. Es verdad que ha habido efectos adversos con la vacuna, pero yo creo que el beneficio de la vacuna del COVID es indudable. De hecho, incluso le hemos perdido miedo al COVID. Hoy día un COVID es verdad que sigue produciendo muerte, pero también la sigue produciendo la gripe y hay vacuna para la gripe. Yo creo que hoy no es discutible que la vacuna del COVID ha evitado muchas muertes y si no es esterilizante, es decir, no evita el contagio, porque eso sí, la vacuna del COVID no tiene por qué evitar el contagio, pero sí evita muertes y síntomas graves. Yo he escuchado, Carmen, a compañeros tuyos hablar de que de que no era aconsejable poner tantas vacunas seguidas. O sea, es decir, hemos llegado a 3, ya estamos hablando por la 4ª, y bueno, con criterios médicos, evidentemente, yo no soy médico y por tanto, pero sí que he escuchado argumentaciones de que estábamos sobrevacunados ya y que los organismos pues no están preparados para recibir tantas dosis en tan poco tiempo. ¿Tú qué me dices al respecto? Hombre, yo pienso que si las autoridades y los científicos que saben que se dedican a las vacunas, que deben de saber más que nosotros, los médicos de a pie, digamos, lanzan esas vacunas, yo voy a tener buena fe. Yo pienso que será porque piensan que es algo beneficioso. También ten en cuenta que la vacuna del COVID centra, digamos, su inmunidad en la producción de anticuerpos contra las espículas, que son los pinchitos que tiene el coronavirus. Entonces, parece ser que las nuevas, y además ha habido muchísimas variantes, porque desde los primeros virus del COVID hasta los de ahora, el Omicron y todas estas cosas, los virus han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que se trata con las buenas vacunas, las nuevas vacunas del COVID? Incluir esas variantes
pensando o suponiendo que la inmunidad que hemos producido contra las primeras variantes puede que no sea tan buena para para las antiguas variantes, puede que no sea tan buena para las nuevas variantes. Entonces, las próximas vacunas incluyen nuevas variantes del coronavirus. Se supone que no son las mismas vacunas, que son vacunas, digamos, con más antígenos que con más antígenos que las anteriores. Pero ya te digo que yo desde luego me voy a poner la cuarta dosis. Yo me la voy a poner. Yo pienso que cuando una autoridad en epidemiología y en estos temas la indica, no creo que sea por gusto. Ahora, sí que es verdad que comprendo que haya controversia, porque todo es muy reciente, todo es muy nuevo y lógicamente puede haber una cierta desconfianza. Eso ya es un poco, digamos, de fe. Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que si la indican es porque hay motivos sobrados para indicarla, sobre todo en aquel, y fíjate tú lo que te digo, a lo mejor no está tan indicada en personas sanas, en personas jóvenes, pero en personas inmunodeprimidas y en ancianos, yo creo que todo refuerzo de inmunidad es bueno, porque es que esas personas tienen menor capacidad para producir anticuerpos y se va debilitando esa respuesta. Y yo creo que hay que írselo recordando. Eso es yo digo siempre que a un anciano, por ejemplo, hay que estarle repitiendo mucho las cosas porque se le olvida. Yo creo que el sistema inmunológico de los ancianos también se le olvida la producción de anticuerpos y hay que estársela recordando. Y de hecho, los primeros que se van a poner las cuartas dosis van a ser personas con inmunodepresión, personas ancianas, porque, entre otras cosas, la vacuna del COVID está hecha fundamentalmente con material RNA, o sea, con material genético, que es el RNA, o con proteína, o con subunidades con proteínas, que son las proteínas que forman las espículas del coronavirus, los pinchitos del coronavirus. Tampoco pueden reproducir la enfermedad en esas personas. Y otra cosa que también tengo que decir, hay una cosa que corre, una noticia falsa que corre, como que el material genético, que es el ácido ribonucleico, el RNA, se puede introducir dentro de las células, del núcleo de las células y cambiar el material genético de la persona. Eso no existe, eso es imposible. El RNA que se inyecta en una vacuna nunca va a entrar en el núcleo de la célula, por lo tanto no puede modificar su material genético, porque además es destruido una vez que da las instrucciones al RNA, a las mitocondrias de producir esas proteínas. O sea que eso de que la vacuna del COVID nos va a cambiar el genoma, eso es falso totalmente. Ese miedo existe, porque yo lo he escuchado, nos están metiendo material genético que va a cambiar nuestro genoma. Eso es imposible. ¿Cuánto nos queda, Javier? Vamos a seguir, pues nos queda un poco menos de 25 minutos, 20-25 minutos. Y vamos a meter el acelerador con una pregunta de nuestra compañera María José, desde Cartagena, Murcia. Adelante. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo no quería tocar el tema del COVID, pero ya que lo hemos nombrado, vamos a ver. Si todos sabemos que en el tema, si como bien se ha dicho, las vacunas rigurosamente se llevan un montón de años de estudio. En este caso se dice que ha sido por la prisa del tema, por lo que las vacunas se han acelerado. Pero también sabemos la maratón que ha habido con las empresas farmacéuticas, cada una de ellas anunciando la suya como la más eficaz, ¿no? Y digo yo una cosa, si el estar inmunodeprimido es un factor importante para que al no tener miedo se pueda combatir algo, ¿por qué en vez de gastar tanto dinero en asustar a la gente, no se ha gastado ese dinero para calmar a la gente y no meterles tanto miedo? Porque eso también, el estar inmunodeprimido, es una razón por la que uno está más débil. Eso habría que preguntarlo también a nuestros dirigentes políticos, pero bueno. Exactamente, Claro. exactamente. Yo pienso que, bueno, al principio no se metió miedo, al revés, al principio lo que se le quitó importancia a la infección. Y de hecho, bueno, todos sabemos que nuestros políticos en aquel momento pues decían que era improbable que hubiera una epidemia, no se nos dejaban
no nos dejaban a los médicos ponernos muchas veces mascarillas al comienzo, porque eso era crear alarma en la población. Te lo digo porque yo he sido, vamos, que a mí me ha pasado, no te pongas la mascarilla porque eso es crear alarma. O sea que más bien al principio era todo lo contrario, se le quitó importancia. Se hicieron manifestaciones y se acudieron a eventos públicos con gran número de asistentes, que fue, digamos, el origen de la expansión tan rápida del virus. O sea que al principio no solamente no se metió miedo, sino que se le quitó importancia. Y luego yo creo que importancia ha tenido el COVID. De hecho, hombre, ha habido muchas muertes, también ha habido muchas enfermedades graves, que a lo mejor no hubiera sido necesario ese confinamiento tan estricto. Pues yo creo que al principio, que no se contaba con otra manera de limitar la expansión, es que el virus del COVID se expandía de una manera con una progresión geométrica. Entonces se vio que en China, que fue donde primero hubo la epidemia, la única manera que hubo de contener el virus fue el aislamiento estricto. O sea que yo pienso que tanto miedo, no sé, mi opinión es que no se ha metido. Yo creo que lo que se ha hecho es, al principio, digamos, practicar aquellas medidas que eran las únicas medidas de contención. Luego hemos tenido, afortunadamente, esas vacunas, que sí no son perfectas, porque no evitan el contagio, pero sí evitan muertes y gravedad de la infección, y nos hemos ido un poco, nos hemos ido liberando hasta la situación actual. También es verdad que el virus ha ido perdiendo virulencia. Los virus son fundamentalmente material genético rodeado de una cápsula. Y el material genético lo que quiere es reproducirse, multiplicarse. Al virus no le interesa ser letal. Al virus le interesa ser muy contagioso y poco letal y poco virulento, porque de esa manera las personas no toman precauciones y se sigue contagiando. Y eso es lo que ha hecho el coronavirus. El coronavirus ha evolucionado a más contagioso, pero menos virulento, menos letal y menos grave. No sé si con eso queda contestada la pregunta. Y bueno, sí, en parte sí, también es verdad que tenemos también el problema de que el desinformar al principio o no querer informar como Dios manda, pues este gobierno, evidentemente, y casi todos los gobiernos hicieron mal la gestión y bueno, quizás si desde un principio hubieran sido más sinceros y hubieran ido con la verdad por delante, a lo mejor las cosas se hubieran llevado de otra manera y no esperar a que la cosa estuviera en el caos para luego ya ir directamente al palo fuerte, primero a encerrarnos, después la vacuna, que si esto, que si lo otro, o sea, hacen las cosas mal de un principio, primero quieren silenciar y luego cuando ya es tarde, entonces quieren correr. Ten en cuenta que los gobiernos son cortoplacistas, son miopes. Ellos no miran más allá de sus narices. No son jugadores de ajedrez. Los jugadores de ajedrez ven 10 o 12 jugadas por delante. Ellos no. Ellos ven lo inmediato. Y lo que tratan es de actuar con inmediatez, sin prevención ninguna, con el futuro, con lo que pueda devenir. Y ese es el problema que tenemos con los políticos. Sí. El cortoplacismo. Entonces en aquel momento no interesaba meter miedo, pues no se mete miedo. Después interesó meter miedo, pues se metió miedo. Tarde, porque probablemente si se hubieran tomado las medidas antes no hubiera tenido luego las consecuencias que ha tenido. Pero yo creo que si te das cuenta eso pasó en la mayoría de los países, no por defender. Claro, es que yo no veo tanto, al principio no se hubiera tratado de meter miedo, se hubiera tratado de ser precavido. Claro. Ya te digo que al principio, no, aquí no pasa nada, no vamos a tener epidemia, no uséis mascarilla. Los policías no usaban mascarilla. Yo he tenido compañeras casadas con miembros de la fuerza de seguridad y no les daban mascarilla. Personas que se están enfrentando que están en contacto con muchas personas. Y a mí misma me decían que no me pusiera mascarilla, que eso era meter miedo. O sea que se hicieron las cosas muy mal, muy mal. Claro, porque no había mascarilla, ni guantes, ni había material suficiente. Claro. Entonces, en vez de decir no tenemos mascarilla, pues no hacen falta las mascarillas. Vamos a seguir ahondando en el tema de las vacunas. Carmen, yo te quería preguntar
¿Para qué infecciones nos tenemos que preparar? ¿Qué nuevas vacunas para nuevas enfermedades ves tú que se van a ir implementando poco a poco? Hombre, pues perfeccionar la vacuna del coronavirus, eso por supuesto. Em, yo creo que la vacuna del coronavirus las vacunas del coronavirus han sido las primeras que han empleado material genético y vectores. Vectores son virus inofensivos que llevan información genética, y esos virus inofensivos que no pueden producir ninguna enfermedad tienen material genético para provocar, una vez que entran en la célula, digamos, hacer que darle instrucciones para que fabriquen proteínas que tienen capacidad inmunógena. Eso, por ejemplo, la vacuna de Johnson Johnson emplea vectores virales en vez de emplear el RNA. Bueno, pues, pero habrá que perfeccionar la vacuna del coronavirus. Bueno, también tenemos ahora mismo aquí, tenemos ahora el tema de la viruela tenemos el problema de la viruela del mono, no sé, pero bueno, que no, la viruela del mono no, hoy por hoy no tiene carácter epidémico, no tiene un carácter epidémico, sino que es más, digamos, es más frecuente en determinados colectivos con unas determinadas prácticas sexuales, pero ojo, no porque sea una enfermedad de transmisión sexual, que no hay que estigmatizar a los hombres homosexuales, sino que como es una infección que se transmite por el contacto estrecho y por los fluidos, pues claro, en los actos sexuales indudablemente hay contacto de la piel, se comparten fluidos y bueno, si hay contactos sexuales numerosos, pues es más lógico que en esos colectivos se extienda más esa viruela que en otro tipo de colectivo. Pero ojo, no es una enfermedad que afecte a los homosexuales por ser homosexuales, sino por sus prácticas. ¿De acuerdo? O sea, que no hay que estigmatizar en ese tema. De momento lo que se emplea es una vacuna, las vacunas que se emplean en los colectivos de riesgo, tanto en pre como post exposición, es decir, se emplea para la prevención de la viruela del mono en personas que por su, digamos, que están expuestas, como pueden ser colectivos gay y demás, y también sí, fundamentalmente en ello, o si, por ejemplo, después posexposición en aquellas personas que hayan tenido contacto con un caso de viruela del mono. Y es esa vacuna de la viruela que es derivada de la antigua vacuna de la viruela, porque se ha demostrado que la antigua vacuna de la viruela, con una serie de modificaciones, porque la que se pone ahora para prevenir la vacuna la viruela del mono, es ya una vacuna de la viruela de tercera generación en el que se le ha modificado su material genético para que cree inmunidad, pero el virus no se pueda replicar y por lo tanto no pueda producir la enfermedad, pues se ha visto que protege al 85% de las personas que puedan contraer ese virus de tener síntomas graves, ¿de acuerdo? Y de hecho, las personas que nacieron antes de 1980, la mayoría están todos vacunadas de la viruela, son menos proclives a padecer la enfermedad de la viruela del mono que los que nacieron después o sea, los que tienen de 40 años, menos de 40 años no están vacunados de la viruela y por lo tanto sí pueden contagiarse de la viruela del mono, mientras que los que tienen más de 40 años, sobre todo los que tienen más de 45 años, probablemente recibieron la vacuna y están protegidos hasta un 85%, ya sea de contraer la enfermedad como de tener una enfermedad grave. No sé, ahora mismo no se me ocurre otras infecciones, pero con la globalización que tenemos hoy día, de que todo el mundo va a todos sitios, probablemente cada vez surjan más infecciones y más epidemias que haya que combatir. Y luego lo que pasa con el coronavirus, estamos invadiendo el hábitat animal y muchas veces hay virus animales que dan el salto a los humanos. Y eso también habrá que estar preparado para futuras epidemias. Ahora mismo, ya te digo, no se me ocurren otras infecciones que se puedan
de las que se puedan estar haciendo vacunas. Mm. Javier, ¿tú conoces alguna así que yo pueda desconocer? No, de momento no. De ¿Eh? momento no. Ya te digo, porque últimamente se han dado unos pasos de gigante. Por ejemplo, la vacuna contra la vacuna tetrameningocócica que se pone ya a los niños al año y a los 12 años, que protege prácticamente de casi toda la meningitis meningocócica que pueden ocurrir, porque hay muchos meningococos que a lo mejor no son tan infrecuentes las infecciones que no merece la pena esa vacuna. Quizá la vacuna contra el virus de la hepatitis C, que de momento no existe vacuna contra el virus de la hepatitis C. Existen tratamientos, pero vacuna que yo sepa, de momento no hay. Y también es una infección muy frecuente, que digamos ha sustituido a la hepatitis B, que ya prácticamente con las vacunas de la hepatitis B se ha disminuido muchísimo su incidencia, tanto en adultos como en los recién nacidos hijos de madres con hepatitis B. Carmen, ¿crees que llegaremos algún día a sintetizar la vacuna contra el SIDA? Pues precisamente se están haciendo ensayos clínicos igual que para hacer vacunas contra el virus de SIDA también con material genético también. También se está intentando, igual que se hizo con el virus del ébola. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema del virus del SIDA? Que hay tantas mutaciones que es muy difícil de fabricar una vacuna, porque le pasa como el virus de la gripe, que probablemente no baste con una sola vacuna que sirva para siempre, sino que haya que ir cambiando, como pasa con la gripe, haya que ir cambiando las vacunas. Pero vamos, yo creo que sí, yo creo que se pueden hacer vacunas contra todo. De hecho, incluso se están fabricando vacunas, pero no de ARN, sino de ADN, para determinados tipos de cánceres. O sea, teniendo en cuenta que el cáncer se piensa que es una falta digamos, cuando tenemos un cáncer tenemos una célula extraña. ¿El problema cuál es? Que la mayoría de esas células extrañas, que las estamos produciendo diariamente en nuestro organismo todos los días, son destruidas por los leucocitos y por nuestro sistema inmunológico. O sea, nosotros estamos produciendo células cancerosas todos los días. Lo que pasa es que son destruidas. Pero llega un momento, por los motivos que sea, que una de esas células se escapa de esa muerte. Que la inmunidad del huésped, de la persona que tiene esa célula, es incapaz de matarla, de destruirla. Y esta célula se empieza a multiplicar indiscriminadamente porque no tiene freno, como las demás, como las células normales de nuestro cuerpo, que tienen un sistema inhibidor. Bueno, pues se piensa que esas vacunas de DNA, al producir anticuerpos contra determinados tipos de cánceres, serían un refuerzo de la inmunidad que ayudaría a matar esas células que el organismo no es capaz de matar. O sea que ahí hay un terreno muy, muy importante que yo creo que, por ejemplo, esas vacunas sí que están desarrollándose. Lo que pasa es que tardarán muchísimos años en hacerse efectivas. Pero las vacunas contra cáncer se están intentando fabricar. Y yo creo que al final conseguiremos vencer el cáncer de esa manera, fíjate tú. Yo estoy totalmente convencida. Muy ¿De bien. acuerdo? Luisa, adelante. No sé si Luisa nos está escuchando. No, parece que no. Es que he tenido problemas. ¿Me escucháis ahora? Adelante, adelante. He tenido problemas en el ordenador y he cambiado. Carmen, está claro que a lo largo de la historia las vacunas han protagonizado grandes éxitos, pero también es difícil saber, ¿no?, si con los datos científicos que tenemos se justifica la creación constante de tantas vacunas. Hay por ahí un estudio que no sé si es fiable, que nos habla de que más de un 65% de la población de Estados Unidos está vacunada de la gripe. Sin embargo, las muertes por gripe no han disminuido. Entonces,
es cierto, como dice esta teoría o este estudio, que hay por ahí una mano negra en la industria farmacéutica, los medios de comunicación, incluso los gobiernos, que nos manipulan, que manipulan al pueblo por el tema de Hija, las vacunas. yo no me atrevo a decir que no. Yo no tengo fe ninguna en la clase política. Sinceramente, o sea, ¿me entiende? Yo creo que las grandes fortunas y los laboratorios venden su alma al diablo. Y yo no me atrevo, yo de verdad, lo mismo que te digo que tengo una fe ciega en las vacunas y que soy totalmente favorable a las vacunas, también te digo que probablemente nos estén manipulando como pasó con la famosa gripe esta aviar, que hay que ver la que se vio con la gripe aviar, que todo el mundo empezó a comprar el Tamiflu ese para la gripe, no se vendieron más mascarillas en la vida y más termómetros en los laboratorios, y luego ¿en qué se quedó? Yo creo que ahí, por ejemplo, probablemente el laboratorio no vendía el Tamiflu y dijo, Claro. pues ahora lo vamos a vender. Yo no me atrevo a decir que no, te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pero el que haya tanto sinvergüenza en esos mundos no quita ni un ápice del mérito que tiene la vacuna como salvadoras de vidas, de secuelas y de sufrimiento. Y es más, yo te digo que la vacuna es un derecho. Es un derecho que tienen los humanos, ¿eh? Y que no debería de ser negado a nadie, ni porque sea pobre, ni por ningún tipo de discriminación. La vacuna es un derecho humano. Que luego haya gentuza que manipule esos derechos para enriquecerse, pues como sucede con todos. Yo estoy segura de que seguro que ha habido algún tipo de maniobra detrás de muchas de estas cosas, incluso con la del COVID. No te digo que no, pero eso le quita mérito a las vacunas del COVID, porque yo te digo como médico que el panorama del COVID cuando empezó ahora no tiene nada que ver. Que sí que va a haber una oleada, otra oleada va a haber, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo pasé el COVID y estuve malísima, pero malísima. No llegué a hospitalizarme, pero estuve malísima, antes de que empezaran las vacunas. Luego he estado en contacto con personas con COVID sin saber que lo tenía y yo ni me he coscado. Probablemente el hecho de haberme vacunado más la enfermedad ha hecho que se desarrolle en mí una hiperinmunidad al COVID, porque también eso está demostrado, que la persona que se vacuna del COVID y además padece el COVID tiene una inmunidad mucho más potente que el que solo se vacuna o que el que solo pasa el COVID. ¿Entiendes? O sea, yo no dudo del beneficio de la vacuna del COVID. Y bueno, ya no quiero ni hablar de que ha erradicado enfermedades como puede ser la viruela, como puede la difteria, prácticamente, la polio prácticamente está erradicada. Los casos de difteria que ha habido, yo el último caso que conozco de difteria fue de una comunidad medio hippie de Gerona que decidieron no vacunar a los niños y uno de ellos cogió una difteria y se murió. Porque otra de las cosas, otro de los beneficios de las vacunas, aparte de proteger a las personas, tú con tu vacuna estás protegiendo a tus conviventes, también estás creando lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Es decir, cuando la población vacunada de una determinada enfermedad supera un 70% más o menos, se rompe la transmisión del virus. Con lo cual, tú estás protegiendo a ese 30% que no se vacuna y que presume de que pues yo no estoy vacunada y no lo paso, por lo tanto las vacunas no hacen falta. No. Tú no pasas la enfermedad porque hay un 70% que te está protegiendo y que en el momento que ese 70% baje a un 50%, tú que no estás vacunado vas a pasar esa enfermedad. ¿De acuerdo? O sea, yo soy pro vacunas. Yo creo que pocos pediatras, por no decir ninguno, no somos pro vacunas. Porque las enfermedades infectocontagiosas, a quienes más han castigado han sido los niños, por su especial estado inmunitario inmaduro. A mí se me ha muerto el niño con meningitis. El otro día vi un programa de Got Talent en que había una chiquita que había padecido una meningitis y la habían teñido por un problema de coagulación intravascular y una gangrena, en fin.
le habían amputado los brazos y las piernas. Esa niña hoy, con la vacuna del meningococo 6 y del B, no hubiera estado así. O sea, a mí se me han muerto niños de meningitis. Yo hace que no hubo una meningitis, yo que sé la de años. Y eso no es casualidad. O sea, vacuna, sí, sí, sí. Efectos de las vacunas, la mayoría leves y transitorios. Y algunos graves, incluso muerte, excepcionales y productos y secundarios a la idiosincrasia de la persona. Lo mismo que pasa, como os he dicho, con las alergias a los alimentos. No es que el huevo sea malo, no que el fruto seco sea malo, es que esa persona es alérgica y no lo puede tomar. No sabemos, muchas veces cuando ponemos una vacuna, si esa persona puede tener una reacción, pero eso depende de ella, no de la vacuna. Y yo creo que las cosas en ese sentido están claras. Ojalá hubiera vacunas para todo. Porque ya digo, es la medida más eficaz porque es lo que se denomina prevención primaria. Es decir, la mejor prevención es evitar que se produzca la enfermedad. Esa es la prevención primaria. Luego está la prevención secundaria, que es evitar, digamos, secuelas de alguna manera. O sea, que si tú te coges una polio o te coges un meningococo, una meningitis, la prevención secundaria sería que ya la que la has cogido, pues ponerte un antibiótico para que no te muera, para que no se te produzca una hidrocefalia o un déficit neurológico o una gangrena. Y luego está la prevención terciaria, que ya es la peor, ¿no? Que es la que ya, de alguna manera, lo que intenta es que las secuelas que se te han producido no vayan a más. Pero, jolín, la mejor prevención es que no se produzca la enfermedad. Y eso, lo único que lo consigue es la vacuna. Muy bien. Carmen Garzón Murillo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Y muchas gracias, compañera, por esta clase magistral sobre vacunología. Yo quería hacer una puntuación porque al principio, cuando dije lo de la diferencia entre el producto, la vacuna y el medicamento, quizás no me supe explicar muy bien. Lo que quiero decir con eso es que cuando en un laboratorio hace un fármaco, siempre le sale igual. El paracetamol siempre es igual. Paracetamol, igual. Una vacuna, en el mismo laboratorio, como un material biológico, nunca sale 100% igual. A lo mejor sale porque es imposible que lo biológico se reproduzca exactamente, aunque tenga las mismas condiciones. Pero no pasa nada porque las propiedades que tiene esa vacuna o esa diferencia entre una son insignificantes y sigue sirviendo. Esa es la diferencia. Pero vamos, lo fundamental es que el fármaco es un producto químico y la vacuna es un producto biológico, formado por microorganismos o fracciones de los mismos. Eso es lo que quería. No sé si ya queda claro. Totalmente claro y cristalino. Pues muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Espero que os haya sido útil. Todo. Tremendamente útil. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra confianza. Gracias. ¿De acuerdo? Hasta siempre, Gracias. Carmen. Hasta siempre. Hasta pronto. Adiós, guapos.